Son muchas las cosas importantes para poder manejar un proceso de crianza y entre ellas no podemos descartar el aspecto de la nutrición. Por eso, hoy vamos a ver cómo afectan los hábitos alimenticios a poder desarrollar personas saludables en el entorno del día a día. Nos acompaña en Hablando con el Dr. Lara, la licenciada Coralis Alsina. Coralis, saludos. ¿Qué tal? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, muy bien. La nutrición es un tema primordial en todo lo que hacemos en el día a día, pero sobre todo cuando la trabajamos con aspectos a lo mejor de niños y adolescentes. Uno de los factores que hemos encontrado grandemente es cómo afecta el modelaje y la crianza de los padres a los aspectos alimenticios. ¿Qué podemos ver con relación a eso? Pues mira, en efecto, ¿verdad? En lo que es la práctica privada del nutricionista, es un issue bastante común de recibir, ¿verdad? Usualmente es mamá, pero a veces llega mamá y papá, a veces es abuela, a veces es el tutor, con una preocupación bien genuina, y es que los niños pues están consumiendo bien pocos alimentos en términos de específicamente variedad. Entonces, ¿por qué la variedad comienza a ser un problema familiar? Porque el niño usualmente termina consumiendo los mismos alimentos todo el tiempo. Cuando se sale a comer, pues los lugares que se escogen es en torno a lo que el niño le gusta, así que pues mamá o papá o abuela empiezan a limitarse y terminan, ¿verdad?, también llevando ese tipo de alimentación. Y realmente pues es un tema que a mí me apasiona como nutricionista, porque siempre pienso que la niñez, pero ya mismo vamos a hablar, mucho más antes se empiezan a establecer los hábitos, y eso puede cambiar fundamentalmente el trabajo que nosotros los papás vamos a pasar más adelante. Muchas veces cuando se presentan estos temas con los padres, la base que ellos traen como excusa, por decirlo así, es la falta de tiempo. O a lo mejor es lo más rápido que puedo ofrecer, o la facilidad que se da. Yo sé que estamos viviendo unos tiempos ahora más rápidos, que el entorno es completamente distinto. No obstante, esto es un factor que hay que trabajar. Correcto. Mencionaste tiempo. Mira, sí, pudiera ser una de las razones, no siempre es esa. El tiempo a veces, pues definitivamente, si mi niño empieza a gustarle exclusivamente alimentos como arroz blanco, habichuela, pollo frito, nuggets, pues definitivamente tú y yo sabemos que eso no da trabajo, se prepara rapidito, o en el mejor de los casos se consigue fuera de la casa. Así que sí pudiera ser una causa por la que el niño termina cayendo en ese espacio de poca variedad. Porque definitivamente enseñarle a un niño a comer saludable, pues da trabajo, pero es un trabajo bonito, ¿verdad? Da trabajo, y yo le digo a mis pacientitos que es como cuando te enseñas a tu niño a cepillarse los dientes. Esas primeras semanas, etapas que empiezas la introducción de ese hábito, pues da trabajo, o sea, uno tiene que estar pendiente. Tienes que decirle a tu niño, ¿verdad? ¿Te lavaste los dientes? No, pues vamos para allá. Y a veces hay que sacarlos hasta de la cama, porque van y se alinean y no han hecho ese hábito. Así que da trabajo, hay que estar pendiente, pero vale la pena, porque si lo haces pronto, ¿verdad?, pues más adelante surge de manera automática. Se habla mucho de la planificación del entorno de la alimentación, se habla mucho a lo mejor de cómo yo puedo preparar el camino para poder entonces crear unos buenos hábitos alimenticios en mis hijos. Comentaste al principio que esto comenzaba antes de tener hijos. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, es una de mis áreas de estudio constantemente, y el embarazo ya es un momento donde comienzan a desarrollarse, o uno puede empezar a encaminar ¿verdad?, los sabores que más adelante a tu hijo le van a gustar. Qué interesante, ¿cómo es posible? Eso es así. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, con la zanahoria, con el brócoli. Se han observado las expresiones faciales de los niños dentro de la barriga de mamá. Obviamente se utilizan unas tecnologías específicas, y han visto las reacciones de los bebés o los fetos a esos alimentos. Se han hecho estudios también con el ajo, que tú sabes que el ajo es un vegetal aromático y tiende a producir no tan solo aromas, también un sabor bastante fuerte. Así que los bebés están ahora mismo siendo estudiados en ese aspecto de cómo mamá, ¿verdad?, si consume ciertos alimentos, cómo impacta ya las reacciones a temprano desarrollo. Definitivamente ese es el momento, porque sabemos que el cerebro empieza en ese momento a formar unas memorias. Tú eres un estudioso de esa área.
Y todo lo que es alimentación es también memorias, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una de mis memorias favoritas es cuando por la noche mi papá nos preparaba leche con chocolate. Y eso era como algo que se hacía... Una tradición que existía. Exacto, pero uno va creando memorias. Así que en la temprana momento, definitivamente es el embarazo. Eso no significa que no se pueda revertir, ¿verdad? Vamos a suponer que mamá escogió una alimentación alta en sal durante el embarazo. Pues no quiere decir que no se puede... Es posible que el bebé prefiera los alimentos salados. Es posible. O sea, eso está bastante ya por ahí estudiado. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar, no quiere decir que no se pueda revertir. Ahí es que viene el rol y el ejemplo de los papás, ¿verdad? En crear un ambiente en el hogar de cambios nutricionales primero. Tienen que empezar los papás a hacer esos cambios para que entonces el niño observe y vea, mira, la dinámica. Mira, a veces uno se muda de hogar, a veces uno tiene cambios en su entorno, hay muchos cambios. Pues esto no es un cambio que no se puede ejecutar si todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? A veces pasa que hay que hacer cambios nutricionales, ya sea porque el niño tiene unas alergias a alimentos o porque tiene condiciones de salud. Y el hecho de que haya que hacer cambios no puede ser unos sí y otros no. Muchas veces tiene que envolver a todo el mundo. No es fácil, por ejemplo, si los cuidadores no se ponen de acuerdo con los papás o cuando los papás están separados, pues se crea retos porque a veces hay un papá que ejerce el tratamiento nutricional como es y hay otros que no. Entonces pues se pone un ambiente más difícil para el niño y honestamente en esos momentos a mí no me gusta a veces ni intervenir porque entonces, ¿verdad? Entiendo que es que el ambiente familiar pues no está propicio para hacer esos cambios. Otro factor importante que tenemos que tener en consideración, y me gustaría hablar un poquito sobre eso, es cómo a lo mejor nosotros poder guiar a la introducción de alimentos nuevos en el hogar. Porque de momento si tenemos unos padres que no comen el alimento, y es como que vamos a darle al niño tal cosa. A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Y el niño ya viene con unas experiencias o unas memorias completamente diferentes, e incluso sin hablar de la etapa escolar, cuando de momento empiezan las manías y no, yo no me voy a comer esto porque fulano no se lo come y él lo comía anteriormente. ¿Cómo introducimos esa parte? ¿Cómo podemos hacer eso en el hogar? La introducción de alimentos definitivamente tiene que haber un plan, o sea, tiene que haber unas estrategias. A veces cometemos el error de que queremos ofrecerle un alimento nuevo al niño y 10 minutos antes se tomó un vaso así de grande de jugo de China. Pues con mucha probabilidad el niño no va a querer gestionar esa actividad porque está lleno. O sea, un jugo de China a un niño, por ejemplo, de 8, 9 años, 5 años, prácticamente representa la mitad de las calorías de su comida. Wow. Así que, con mucha probabilidad, pues no va a querer, ¿verdad? Y mucho menos después de un sabor tan dulce como lo es un jugo, que automáticamente te cambia el paladar. Y ahí es que entra el rol, por ejemplo, de los chefs. Cuando tú vas a un restaurante, hay un orden para las comidas. Si tú vas directo a algo dulce, ya no preparaste ese paladar para recibir alimentos nuevos. Lo otro bien importante, el niño hace cosas usualmente, ¿verdad? Y usted es psicólogo y puede hablarnos un poquito más, pero en aspectos de la alimentación, un niño no te va a querer comer algo que no sepa que se siente seguro. Porque los alimentos... Si yo vi que mi papá y mi mamá comen pan de panadería, pues eso para mí es un alimento seguro, ¿ves? Porque yo veo que ellos lo comen. Así que no voy a comer brócoli, que la apariencia no es, ¿verdad? La más usual para ellos, especialmente si no ha estado expuesto. Si yo no vi, que eso a mí me da seguridad. Así que ahí tiene que haber un ambiente de seguridad en ese aspecto. Quiere decir entonces que como padres tenemos que tener un aspecto de modelaje, un aspecto de seguridad en lo que estamos integrando. Sí, eso es fundamental. Y obviamente la parte culinaria, saber cómo combinar esos vegetales. Importantísimo. Un ejemplo. Utilizamos el pollo. Tú no le vas a dar a un niño un pollo que no esté sazonado. Correcto. No va a tener un buen gusto, ¿verdad? Eso va a entrar al paladar. El paladar a lo mejor hasta lo rechaza porque encuentra que es un alimento... sobrio, que no tiene nada. Exacto. Pues entonces lo mismo tenemos que hacer con los vegetales. Hay que darle textura, hay que darle sabor, hay que vigilar esos aspectos. No hay que ser un chef. O sea, uno puede buscar con las plataformas que siempre estamos viendo.
Hay un montón de ideas corriendo por ahí. Por ejemplo, el brócoli, que es uno de los alimentos más estudiados de los niños, y la aceptación. Buscarle la vuelta, hacer las recetas que ¿verdad? Mejor funcionan puede ayudar. Y sobre todo identificar también el paladar de tu hijo. ¿Le gusta a tu hijo el sabor a dulce? ¿Le gusta más lo que es lo salado? ¿Le gusta más lo que es agrio? Pues ahí tú te aprovechas y vas buscando esas recetas para entonces empezar a combinar esos alimentos que no tradicionalmente se hacían en el hogar. ¿Existe algún tipo de recomendación para aquellos niños que a lo mejor en una etapa comían de todo, porque se cuidaba la preparación de los alimentos, de momento pues el niño podía comer alcachofa, brócoli, todo lo que se le diera de una manera determinada, pero llegó entonces la experiencia escolar? Llegó la experiencia a lo mejor de juntarme con otras personas y eso ya no porque fulano no lo come o porque se ve feo en el comedor o lo que fuese. ¿Cómo retomar eso? Yo esa pregunta te la puedo contestar como nutricionista y también te la puedo contestar como mamá. Excelente. Porque un día mi hijo llega y yo le sirvo lo que usualmente sirvo, su plato, sus componentes y demás, y me dice, no, yo no quiero eso, no me gusta. Y yo, ¿cómo que no? ¿Verdad? Tuvo una reacción bien mamá. Ahí se me olvidó que fui nutricionista. Y entonces él me comenta, ¿verdad? Así de la nada, como tú dices. Y muchas veces eso está definitivamente asociado a la exposición escolar. En ese momento él estaba comenzando en ese grupo nuevo, yo lo había cambiado de escuela, un entorno totalmente nuevo. Él venía de un sistema Montessori donde la alimentación tenía que ser sana, saludable. Él tenía una maestra que era bien pro nutrición. Y obviamente al entrar en un colegio de más volumen, donde tenemos variedad de paladares, donde quizás las reglas son un poquito más flexibles, pues al él ver quizás que, y yo estoy, ¿verdad? No es porque sea mi hijo, pero él come muy saludable y quizás él empezó a sentirse como diferente y entonces entramos en el aspecto psicológico del comer. Claro. ¿Cómo lo trabajé? Mira, bien sencillo, o sea, hay que explicarle. Yo creo que a los niños hay que darle información. Yo le expliqué, vamos a hablar, porque o sea, primero indagué, pregunté, validé sus sentimientos en torno a lo que está pasando con su alimentación, y luego de eso, que me sospecho de antemano que obviamente hay algo ahí escolar, porque es que 1 más 1 es 2, pues indago y le doy información, o sea, le explico lo importante de mantener los alimentos, le explico, mira, o sea, le dije, no todos los niños han recibido esa información que tú has recibido de mí, tú puedes educar a los demás, ¿verdad? Respecto a la alimentación, si ellos te lo permiten, ¿verdad? Si tú entiendes que ellos quieren aprender, tú lo puedes hacer. Pero así fue, Yamil, que lo pude trabajar y hoy por hoy, pues él sigue sus rutinas que ha aprendido hasta ahora. ¿Se pueden salvar esas memorias? Se pueden salvar porque ellos tienen que entender que es parte del crecimiento. O sea, a los niños tú les hablas de crecimiento y eso para ellos es prioridad. Especialmente cuando ellos están en colegios donde hay niños de diferentes edades. Claro. Mi niño, por ejemplo, yo he visto que admira mucho a los que están en 4º año, él los admira mucho. Y donde él está estudiando hay un programa donde él interactúa con los niños grandes, los niños de grado high school. De alguna otra manera tienen que dar servicio a los pequeños. Entonces, pues esa interacción hace que él admire y él quiera llegar allá. Así que hablarle mucho a ellos de eso, de las cosas que ellos quieren y desean y cómo el alimento le puede beneficiar, pues va a ser definitivamente idóneo. En el caso de los niños más pequeños, porque ¿verdad? Mi nene tiene 8 o 9 años, los más pequeños es exposición todo el tiempo. Exposición, no te puedes cansar. Hoy te va a decir que no, acuérdate siempre chequear que no le diste, ¿verdad? Jugo, meriendas muy cercano a la comida. Mañana te dice que sí, a lo mejor el otro día te dice que no, se lo vas presentando de diferentes maneras, pero los niños es exposición. Exposición no es tan solo ponérselo en el plato, es que también te vea a ti comiéndolo, ir a restaurantes y pedir ese alimento, es otra exposición. A veces he tenido historias y anécdotas donde el niño no come alimentos con sus papás, pero cuando va con madrina o padrino, pues allá hay una fiesta porque a madrina y a padrino le comió de todo. Así que ahí hay que explorar, ¿verdad? Si es que también hay una conveniencia, ¿verdad? Porque a veces me es conveniente que si yo digo que no me gusta, pues que va a terminar papá y mamá dándome. Lo mismo de siempre, porque eso es lo que a mí me gusta. Así que
ellos aprovechan, ellos son más inteligentes de lo que uno cree. Licenciada, una pregunta importante para ir ya entonces en este proceso. ¿Se puede negociar con la comida? ¿Se puede a lo mejor utilizar la introducción de elementos nuevos como un proceso de negociación y obtener resultados a través de eso? Eso es un debate. Eso es un debate. Yo creo que hay una generación de papás que yo creo que yo caigo ahí. Somos un poquito más permisivos con la alimentación. O sea, antes había una estructura y yo creo que esa estructura se ha ido perdiendo desde lo que es la mesa familiar. Se ha perdido mucho y siempre, pues, ¿verdad? Lo recomiendo también como estrategia, volver a tener esas comidas por lo menos en la realidad de hoy, que a veces hay 2 trabajos, eso no se da. Pero si por lo menos uno lo hace 3, 4 veces a la semana, yo creo que es un buen rate. Y ahí es donde podemos negociar, en la mesa. O sea, no vamos a negociar en el servicarro, no negociemos en ambientes donde definitivamente no se puede negociar. Okay. La mesa es el momento de hacerlo. ¿Y qué tú puedes negociar cuando tú me haces la pregunta de negociar? ¿En cómo la estás viendo? ¿En negociar el alimento diferente o que si se come esto entonces le doy el otro? En ambos contextos. Pues mira, decirle que si se come el brócoli se va a poder comer el chocolate, pues no creo que es la información correcta. Hay que, o sea, una cosa es una cosa, ¿verdad? Y el chocolate pues sigue siendo un dulce, o sea, no hay por qué negociar. Yo creo que se pueden establecer momentos para comer chocolate y los momentos para comer el brócoli. Excelente, excelente. Ya sabe, padre y madre que nos está escuchando, abuelo, abuelita, tutor, encargado. Dentro de todos los procesos tenemos que reconocer cuál es el mayor bienestar que vamos a estar ofreciendo a nuestros niños. Y de esto vamos a reconocer también cuáles son los espacios particulares. Y yo creo que la mesa es el mejor lugar para poder introducir, educar y nuevamente reestructurar el proceso. Licenciada, ¿dónde la podemos conseguir? Me pueden conseguir en el 787-434, perdón, 7474, 787-434-7474 y que no se me olvide que sí hay unas circunstancias de niños que tienen unos rechazos, ¿verdad? Su repertorio de alimentos es tan pequeño que ya ahí, ¿verdad? El niño va a necesitar un equipo más grande, más allá de una nutricionista, para trabajar con esos repertorios que son bien reducidos porque muchas veces tiene que ver con autismo o tiene que ver con problemas orales donde a nivel sensorial. Exacto, sensorial, donde el dentista tiene que entrar en el tema, tiene que entrar el patólogo del habla, así que ya esos casitos que no necesariamente tienen que ver con esta conversación que hicimos hoy, pues usualmente son referidos para hacer un equipo más completo. Muchas gracias, licenciada. Así que ya sabe, cualquier cosita puede estar a la atención de la licenciada. Ahí está su número de teléfono. Y estaremos viéndonos pronto en un tema similar a este o algo más interesante o menos interesante. Depende de lo que usted quiera percibir sobre la conversación que estamos teniendo en Hablando con el Dr. Yamil Lara. Así que nos vemos pronto.